Feliz sábado, buenas tardes a todos. Empezamos ahora nuestro tercer estudio de la verdad presente de las primeras visiones de Elena de White. Y vamos a enfocarnos, ya llegamos, después de entender el contexto, vamos a encarar la primera visión. La primera visión que Dios le dio a Elena de White nos muestra lo que sucedería en medio del pueblo adventista, en medio de las 10 vírgenes que en 1844 salieron a recibir al esposo. Después que tardándose el esposo, todas las vírgenes cabecearan y se durmieran. Se nos muestra lo que sucedería cuando finalizara el tiempo de tardanza, después que se hubieran cumplido todos los eventos que debían suceder en el tiempo de tardanza, que después lo vamos a estudiar, porque todos esos eventos ya se cumplieron, y el pueblo adventista se encontrará en la condición del ángel de la Odisea. Nos muestra lo que sucedería a partir del momento cuando todo el pueblo adventista sería despertado por el clamor de medianoche. Fíjense, la primera visión de la White no se cumplió en el tiempo de ellos. Pasaría un tiempo largo antes que se empezara a cumplir, porque, como Dios le dijo, era la verdad presente para los últimos días. Y como todas las profecías que Dios anunció a partir de Isaías, que fueron anunciadas en lengua de tartamudos, un poquito aquí, otro poquito allá, esta también. Y para poder entenderlas, debemos poner línea sobre línea todos los anuncios de la profecía sobre los eventos que debían suceder en un periodo específico. O sea, ¿cuándo se cumpliría esta profecía? En la parte final del tiempo de la iglesia remanente. Y hay muchas profecías sobre ese tiempo, y para entenderlas tenemos que ponerlas todas línea sobre línea, y especialmente vamos a ver la visión que Dios le dio, está puesta, Dios le dio como a Juan, una visión de una cena, después otra, y no es continuo, están saltadas, y vamos a tener que ordenarlas. Y tenemos que ponerlas línea sobre línea junto a todos los anuncios de profecía sobre los eventos que deben suceder en este periodo final. Solo entonces podríamos comprender correctamente el significado de las palabras profecía. Y la primera visión de Elena White es un claro ejemplo de esto. Ahora, fíjense lo que dice Isaías 42, del 9, aquí me olvidé, ¿no? En adelante. Me olvidé poner hasta donde llegamos. Dios le dice a su pueblo, especialmente a los dirigentes de su pueblo, porque después les habla a los varones, burladores, que está delante de este pueblo que mora en Jerusalén, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Fíjense que esto es un paralelo con lo que Dios le mostró a Miller, que la habitación, o sea, su mente estaría llena de suciedad y basura. Entonces Dios pregunta, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A quién el hombre de la escobilla le hará entender el significado de las profecías? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿A los recién nacidos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Fíjense qué interesante. Dios dijo, voy a empezar a dar la profecía así, pedacitos. Y un poquito aquí, otro poquito allá. Y no todo por el mismo profeta, sino un poquito por un profeta, otro poquito por otro. Porque en lengua de tartamudos, o sea, Dios hablaría y se le cortaría la palabra y daría un poquito del anuncio del profeta, y después daría el otro poquito. Y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales se le ha dicho, este es el reposo, dad reposo al cansado. Porque a su pueblo Dios le mostró cuál era el mensaje. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y al pueblo adventista también Dios le mostró cuál sería el refrigerio y lo que tendría que hacer para estar preparado para recibir ese refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. O sea, es un mensaje duro, pero Dios cumplió su palabra. Pero Él también nos dice lo siguiente, acá. He aquí,
se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. O sea, ¿qué está diciendo? Las voy a dar en lengua de tartamudos, un poquito allí, otro poquito allá. Pero antes que se cumplan, yo las haré notorias a quien, a mi pueblo, a los que quieran conocerlas. Por eso en Isaías 42, 23 dice, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Y por supuesto, al que quisiera oír, Dios lo guiaría a oír. Pero la profecía está dada de este modo. Y de este modo quedó protegida. ¿Por qué? Porque los impíos no entendieron de qué se trataba. Pero la promesa de Dios es que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, cuando se lo hiciera conocer a su pueblo tendría que profetizar. Y esa es la misión plantista. Es necesario que profetices otra vez. Pero antes de profetizar, hay que entender la profecía. Ahora, y lo interesante es que capaz porque estás usando el mismo ancho de banda, cortalo de ese. Como leemos en Mateo 13, 3 al 17. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Disculpen. Entonces, acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque Jesús hablaba por parábolas y sin parábolas no les hablaba. O sea, era todo le hablaba en forma simbólica. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué pasaría? Algunas personas entenderían y otras no. ¿Cuándo entenderían los discípulos? Después de que Jesús resucitara y les abriera el entendimiento y les explicara qué es lo que él había predicado, qué significaba. Y nosotros en este tiempo tendremos que llegar a entender lo mismo. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Qué pasaba? No entendían lo que oían. ¿Por qué? Porque no deseaban oírlo, no tenían hambre y sed de justicia. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué está diciendo Jesús? Los que pudieran oír, ver y oír las palabras profecía es porque Dios los habría bendecido. Bienaventurado siempre significa bendito de mi Padre. Porque vuestros ojos ven y porque vuestros oídos oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y eso es lo que pasaría en el tiempo del fin con el pueblo adventista, cuando el hombre de escobilla nos hiciera entender de nuevo el significado de las profecías. Ahora, ¿cuál es el marco profético de referencia a las visiones de Elena de White? Está definido por las siguientes profecías. Primero, el sermón profético de Jesús, que nos muestra lo que sucedería a partir de que las 10 vírgenes salían a recibir al esposo, en 5 periodos proféticos sucesivos. Entonces, esa es la primera referencia directa, porque ahí Jesús fue el que habló que en el tiempo del fin, el reino de los cielos sería semejante a 10 vírgenes que saldrían a recibir al esposo. Después están las parábolas proféticas de Jesús sobre lo que ocurriría en el reino de los cielos, en su iglesia. Porque ahí está hablando por parábolas y son profecías, la mayoría para el tiempo del fin, para nuestro tiempo. También está el sermón del monte de Jesús, que en Mateo 7, como Dios le mostró a Juan, nos muestra lo que sucedería en la última generación de la iglesia remanente.
Y es importante que entendamos eso, porque dice Elena, tenemos que entender esas palabras y buscar entenderlas, ¿no? Porque de eso depende nuestra vida. Y está la profecía de las 7 iglesias, junto a la profecía de Apocalipsis 10 y 11, que nos muestra los eventos que sucedieron en la historia hasta que el remanente de Filadelfia comió el librito abierto y salió a recibir al esposo. Y ese remanente, ¿cuál fue? El pueblo adventista. Y lo que el pueblo adventista debería hacer para poder empezar a profetizar de nuevo. Porque Apocalipsis 10 y 11 es un mensaje directo únicamente al pueblo adventista. Porque ahí dice lo que tiene que hacer antes de poder volver a profetizar de nuevo. Y también están las profecías de Daniel, que nos muestran los eventos que sucederían a partir de que llegara el tiempo del fin. Y los eventos que sucederían cuando empezara el tiempo de angustia, hasta que viéramos la aparición de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Eventos a los que Jesús hizo referencia en su sermón profético. Por eso tenemos que entenderlo, porque Jesús dice, el que tiene oídos, oiga. Lean al profeta Daniel. Entonces, para entender justamente el sermón profético de Jesús, también tendremos que entender Daniel. Y este resto de las profecías sobre el tiempo del fin, como las que encontramos en la ley de Moisés, en el cántico de Moisés, que van a cantar todos los redimidos. También en el libro de Isaías, porque en el libro de Isaías se habla del tiempo cuando los lugares asolados serían reedificados, especialmente Isaías 58, hasta el 61, porque ahí está definida la misión de los siervos fieles. Y está el libro de Ezequiel, donde se nos habla de la condición del pueblo adventista, y en Ezequiel 9 se nos dice qué pasaría en el tiempo de procesamiento de la última generación de Jerusalén. Jerusalén, símbolo de la iglesia remanente. Y también está la profecía de Joel, porque toda la profecía de Joel se refiere a lo que pasa en la última generación. Entonces, ese es el marco global. Pero con entender en principio el sermón profético de Jesús, podemos empezar a entender las visiones de Elena de White. Y como dice Pedro, en 2 Pedro 1, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, porque se cumple sí o sí. Todo lo que Dios anunció tiene que cumplirse. Por eso es segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pues por eso cuando la lámpara de las vírgenes se encendiera, es porque entenderían la profecía. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna profecía de la Escritura se puede entender aisladamente, como Dios dijo, sino hay que ponerla línea sobre línea con todas las demás. Si no, no la vamos a entender. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es la profecía de Daniel, o de Juan, o de ningún profeta. Es la profecía de Dios anunciada por medio de un profeta, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso ahora vamos a enfocarnos en el sermón profético de Jesús, las 10 vírgenes y el clamor de medianoche. Y el periodo que abarca el sermón profético de Jesús es el siguiente. Comienza cuando las vírgenes salen a recibir al esposo, hecho ocurrido en el año 1844, cuando el pueblo adventista comió el librito abierto y le amargó el vientre. Entonces tiene un periodo de comienzo muy claro y un periodo de finalización también. Ese es el periodo que abarca el sermón profético de Jesús. Entonces, si lo entendemos en su contexto, además al sermón profético, vamos a entender de qué nos está hablando. Porque todo lo que habla el sermón profético tiene que ver con el pueblo adventista. No tiene que ver con lo que pasa con el falso profeta, ni en medio de la iglesia católica. Tiene que ver con lo que pasa en medio de la iglesia adventista. Y continúa cuando las vírgenes son despertadas por el clamor de medianoche, en el periodo al que Jesús llama principio de dolores, porque habla de cuando las vírgenes salen a recibir al esposo y después hay un silencio, hasta que
hasta que las vírgenes son despertadas cuando ya pasó el tiempo de tardanza. Y estamos en el tiempo que es principio de dolores, advirtiéndonos de los muchos engaños que habría y que este periodo, y además que este periodo finalizaría cuando, como sucedió en los días de Noé, que se cerró la puerta del arca, también se cerraría la puerta en medio del pueblo adventista. Dado que cuando Él viniera a buscarnos, se cerraría la puerta para las vírgenes insensatas que no se hubieran preparado. Así termina el periodo que es principio de dolores. Como en los días de Noé se cerró la puerta del arca. Y lo voy a remarcar, porque Jesús hace ese paralelo. Entonces lo que sucedió con Noé no sucede con la gente del mundo, sucede con el pueblo adventista, porque se cierra la puerta para las vírgenes insensatas. Y eso tenemos que entenderlo, pues es muy importante. ¿Y qué pasa con las vírgenes insensatas? No se habrían preparado, habrían oído las palabras que todas las vírgenes van a oír, pero no se habrían preparado. Y luego sigue con el próximo periodo, que comienza cuando Él viene como ladrón en la noche. Y ahí comienza el tiempo de tribulación, el tiempo de angustia, en el que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Periodo que finaliza cuando llega el fin y se produce la aparición de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces empieza el fuerte pregón. ¿Y cómo sabemos que finalizó? Porque, como Jesús lo explicó, vemos la aparición de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Y cuál es la abominación desoladora? Es el falso Jesús. Es la venida de Satanás simulando la segunda venida de Jesús. Es la venida de Jesús al que adora la bestia, el falso profeta y los lobos vestidos de ovejas. Y ahora está adorando al pueblo adventista. Entonces, por eso hay que despertar al pueblo adventista. Porque estamos adorando la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y por eso es el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea, que unja sus ojos con colirio para que vea y se arrepienta. ¿De qué? Porque no está adorando a Jesús, está adorando a la abominación desoladora, y por eso Jesús está afuera. Ahora, ese es un tema muy delicado, que vamos a ver que Dios se lo reveló también a la Enajuay en sus visiones, y vamos a ver cómo se lo reveló. Y después de que termina justamente el tiempo de predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, y ahí se cierra la puerta para todos, viene el tiempo de gran tribulación o tiempo angustia de Jacob. Y toda esta angustia termina con la venida del esposo para llevar a su esposa a la fiesta de bodas, llevarla al antitipo de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, por eso vamos a ver justamente el mensaje de Jesús, porque Jesús ubica a toda. Hay de nuevo el micrófono abierto, se lo puede cerrar. Entonces, Jesús ubica a todo el desarrollo de su sermón profético en el tiempo de las vírgenes. Entonces, o sea, cuando se cumple todo lo que Jesús anunció en el sermón profético, el reino de los cielos, o sea, su iglesia, porque cuando Jesús habla del reino de los cielos está hablando de su iglesia, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y eso ocurrió, como anuncia la profecía, cuando el pueblo adventista comió el librito abierto, el librito del amor del vientre. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y empieza a definir simbólicamente a 2 grupos de adventistas: los prudentes y los adventistas insensatos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y entonces, cuando uno tiene oídos para oír, cuando puede entender las palabras de profecía, tiene que entender el significado de los símbolos. Entonces, para entender correctamente esta profecía, debemos llegar a entender el significado de cada uno de estos símbolos. Debemos entender quiénes son las 10 vírgenes. Y nosotros sabemos que representa al pueblo adventista que en 1844 salió a recibir al esposo. ¿Cuándo salió a recibir al esposo? Cuando comieron el librito abierto, como Jesús lo anunció en la profecía del Apocalipsis. ¿Cuáles son sus lámparas? Y claramente son sus Biblias, la palabra de Dios, como dice Salmo 119, 105. Ahora, ¿qué es el aceite?
¿no? Y la respuesta rápida que todos dan es el Espíritu Santo. Y vamos a ver que no, que eso no es así. Porque como Dios le mostró a mí, le está escrito en sus justamente reglas hermenéuticas, o sea, los símbolos pueden tener diferentes significados en diferentes contextos. Y en un contexto determinado, el aceite es el Espíritu Santo. Pero en este caso vamos a ver que no es así. ¿Y cuáles son sus vasijas? Entonces vamos a empezar viendo un poquito esto. ¿Y qué pasó? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces Jesús ahí habla del periodo de tardanza, un tiempo de demora, de tardanza, en el cual todas las vírgenes finalmente cabecean y se duermen. Y están dormidas y cierran sus ojos a qué? A la luz de sus lámparas. Porque salieron a recibir al esposo estando en la condición de Filadelfia y finalmente cierran sus ojos, se duermen y van a llegar a estado de la Odisea porque van a pasar ciertas cosas con las vírgenes. Lo que Dios anunció que pasaría. Y aquí Jesús menciona el tiempo de tardanza, en el cual todas las vírgenes se duermen hasta que brotan las hojas de la higuera y son despertadas por el clamor de la medianoche, como Jesús lo dijo. Porque vamos a ver las señales de los tiempos que nos van a decir que la nuestra es la última generación y que en esa generación viene Jesús y ahí viene el clamor de medianoche, que despierta a todas las vírgenes. ¿Para qué? Para que se preparen, porque Él está por venir como ladrón en la noche a buscarnos para ir a la batalla. Entonces fíjense que esto ya lo estuvimos repasando el sábado pasado, pero vamos a repasarlo de vuelta. Entonces el 22 de octubre de 1844, cuando se cumplieron 2300 años desde la orden para reedificar a Jerusalén, en el año 457 a.C., Dios le da al pueblo adventista la orden de reedificar los lugares asolados por Babilonia. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, y eso tiene que ser reedificado. No se puede predicar el evangelio del reino de Dios si el reino de Dios no está reedificado. Y por eso Jesús dice: al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios. Dice: yo voy a reedificar el templo que había edificado y fue echado por tierra. Y por supuesto Satanás quiere impedirlo, como quiso impedir que fuera reedificada Jerusalén y el templo de Jerusalén, que es el tipo. Y ahí Dios le muestra al pueblo adventista cuál es su misión, y empieza el tiempo que el pueblo adventista tiene que hacer su tarea, especialmente su primer trabajo, para que se produzca el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva. Pero antes de que completar ese trabajo, todas las vírgenes se duermen. Y literalmente no queda ningún adventista de los pioneros, todos duermen. Entonces, las vírgenes que hay ahora son parte del pueblo adventista, pero no son las mismas que salieron a recibir al esposo. Pero la profecía es simbólica. Entonces, las vírgenes en este tiempo somos nosotros. Y tenemos aceite o no tenemos aceite. Tenemos una vasija con aceite extra o no lo tenemos. Entonces, ahí viene el periodo de tardanza. Y llega el momento en que empiezan a brotar las hojas de la higuera. Nos dicen que es el tiempo de la última generación. Y es el tiempo donde tiene que completarse esa obra. Los lugares asolados tienen que ser reedificados. Y el pueblo de Dios tiene que empezar a entrar al lugar santuario de Dios. Tiene que ser hecho parte del templo de Dios. Y ahí se escucha el clamor de medianoche. Entonces, como Jesús lo anunció, este periodo es principio de dolores. Y los eventos que anunció estarían pasando en medio de la iglesia remanente. Después lo vamos a ver, porque literalmente todo lo que Jesús anunció se está cumpliendo en medio de nuestra iglesia. Y ahí viene el periodo principio de dolores, que termina cuando Jesús viene como ladrón. Y ahí ya tiene que haber 144.000 sellados, como dice Apocalipsis 7, porque Dios retiene los vientos hasta que su pueblo haya sido sellado. Y ahí cae el primero de los juicios de Dios, y el pueblo de Dios va a la batalla con Jesús. Deja Jerusalén, sale de Jerusalén, sale de la iglesia adventista, porque ahí deja de ser justamente la organización. Vamos a ver, Dios se lo mostró literalmente en la Anahuay, nuestra organización deja de ser protegida por Dios y cae en manos de Satanás. Pasa lo mismo que pasó con las iglesias caídas, porque Dios la deja. Pero los 144.000, como el pueblo de la iglesia primitiva que salió a Jerusalén, salen a predicar el fuerte pregón.
Y es el tiempo de angustia, el día de la batalla. Y una gran multitud va a salir de la Gran Babilonia. Pero los entendidos van a resplandecer y van a enseñar la justicia a esa multitud. Y al final de ese periodo, una gran multitud va a estar en el templo de Dios. Y esa piedra cortada, no con mano, el de Daniel 2, va a ser un gran monte que va a cubrir toda la tierra. Pero no se va a quedar en la tierra, porque Jesús va a venir a llevarlo con él justamente al cielo, porque en el milenio el pueblo de Dios no va a estar en la tierra. Hasta que viene el anticristo, viene la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y el pueblo de Dios lo ve y huye a los montes, porque esa es la señal de que cumplió su misión, que fue predicado el evangelio del reino, ¿no? El evangelio que no conocía el pueblo antista, y no está predicando el pueblo antista, pero van a predicar los 144.000 sellados en todo el mundo, a todas las naciones, y llega el fin. Y llega el tiempo adjunto de Jacob, o el tiempo de gran tribulación, como Jesús lo identifica en el sermón profético. Hasta que, finalmente, después que caen las plagas, aparece Jesús en las nubes de los cielos. Pero antes de eso, Dios libera a su pueblo. Y eso es lo que Dios le mostró a Elena White en su primera visión. Le dio un panorama global y también le mostró cuándo Él liberará a su pueblo. Le mostró el tiempo de la sexta plaga. Vamos a verlo. Y es un bosquejo rápido, pero después Dios le amplió cada uno de estos conceptos en las sucesivas visiones. Entonces, las vírgenes se duermen, pero a la medianoche se oye el clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Y ahí las vírgenes son despertadas. En la primera visión de Elena White, que complementa las palabras de Jesús y es parte de la revelación de los 7 tronos del Apocalipsis, como anunció el Apocalipsis 10, se le mostró lo que sucede cuando las vírgenes son despertadas por el clamor de la noche y ven iluminado el camino a la ciudad de Dios. Y como Jesús dice, son despertadas y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas tienen que hacerlo. Todos los adventistas tienen que arreglar sus lámparas. Pero algunos lo van a hacer correctamente y otros no. Algunos no van a querer hacerlo. ¿Por qué y para qué deben arreglar sus lámparas? Las vírgenes necesitan que sus lámparas estén encendidas e iluminen correctamente cuál es la puerta abierta por la que deben entrar. Porque Jesús le dijo, he dejado una puerta abierta. ¿Y cómo se entra al lugar santuario de Dios? Por esa puerta. Y tienen que entrar por esa puerta para ser hechos parte del templo de Dios. ¿Y cuál es justamente el camino que deben recorrer para llegar a la ciudad de Dios? Y deben llegar a tiempo para entrar con el esposo a las bodas. O sea, tienen que recorrer el camino, tienen que llegar al final, tienen que llegar a la ciudad de Dios para poder entrar con el esposo a las bodas. Y para eso necesitan que su lámpara ilumine el camino. Pero debido a lo que ocurrió con sus lámparas, cuando la bestia que sube del abismo dio muerte a los 2 testigos, deben arreglarlas antes que ellas puedan iluminar correctamente su camino. Y eso Jesús lo dejó claramente establecido en Apocalipsis 10 y 11, antes de profetizar de nuevo, como profetizaba la iglesia primitiva, teniendo en sus manos a los 2 testigos cuando estaban vivos. Nosotros tenemos que tener en nuestras manos a los 2 testigos estando vivos, para profetizar de nuevo y correctamente, y profetizar lo mismo que profetizaba la iglesia primitiva, para tener la fe de la iglesia primitiva. ¿Y qué pasa en ese momento? Mateo 25:8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces, sin este aceite, las lámparas se apagan. Y se empezaron a apagar las lámparas a las vírgenes insensatas. Y cuando se apagan las lámparas, no pueden seguir por el camino. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden, porque este aceite se vende. Y comprad para vosotras mismas, o sea, compre. Ahora, ¿a quién tiene que comprarle? Como dijo Jesús, que de mí compres. Y el problema está, ¿a dónde van a comprar? Porque van a comprar. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Lo podemos entender claramente cuando ponemos línea sobre línea estas palabras con la primera visión de Elena White, porque Dios amplió lo que pasa en este momento. Y vamos a verlo. Y Jesús sigue con el relato.
Pero mientras ellas iban a comprar, porque fueron a comprar, el problema es a dónde fueron a comprar. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, porque llegaron al final del camino y pudieron entrar con él a las bodas y se cerró la puerta. Y por eso Jesús, en su sermón profético, dice que esto va a ser algo similar a lo que pasó con Noé. Es aquí cuando sucede lo mismo que los días de Noé, cuando Noé y su familia entraron en el arca y se cerró la puerta para los antediluvianos que no quisieron entrar. Y ahora viene la pregunta, o sea, ¿cuál es la preparación necesaria para entrar con el esposo a las bodas? Y como Jesús lo anunció en la profecía del Apocalipsis y en sus parábolas proféticas, es tener el sello de Dios, es tener el nombre de Dios escrito en la frente, es haber sido transformados en árboles buenos que tienen buenos frutos, es haber sido hechos columnas del templo de Dios, es reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y esa preparación, ¿cómo se alcanza? Recorriendo el camino angosto hasta llegar a su final, donde está la ciudad de Dios, para entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Y como dice Elena White, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. O sea, para ser parte de los 144.000, debemos haber nacido de Dios, debemos haber recorrido el camino angosto, tenemos que llegar al final, tenemos que estar encima del monte Sión con Jesús, y tenemos que ser un árbol que tiene buenos frutos, porque es un árbol bueno, que refleja plenamente la imagen de Jesús. Por eso Jesús es claro, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, si las vírgenes no tienen buen fruto, no llegaron a ser árboles buenos, ninguna va a entrar. Esa es la condición necesaria. Tenemos que ser árboles buenos, que damos fruto bueno. Hombres buenos, que del buen tesoro del corazón sacamos buenas cosas. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar la preparación necesaria? Como Dios le mostró a Juan en su primera visión, llegando a la ciudad que se encuentra al final del camino angosto. Y para poder hacerlo, no se debe acabar nuestro aceite, no se deben apagar nuestras lámparas. Después, entonces, como en el tiempo Noé, cuando empezó a llover, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Por qué? Porque son adventistas y creen que conocen a Jesús, creen que conocen a Dios. Ahora, más respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, no las conozco. ¿Y ellas lo conocen? No, porque como él dijo, teníamos que buscarlo. Mateo fue muy claro. Tendríamos puesta delante nuestro una puerta ancha y tendríamos que buscar hasta encontrar la puerta angosta. Y solo podríamos entrar al lugar santuario por la puerta estrecha. Por la otra puerta se entra a otro lado, a lo que Jesús dice que es la sinagoga de Satanás. Ahora, ¿por qué no las reconocerá a estas vírgenes si eran parte de la iglesia remanente? Porque ellas no habrán oído y guardado sus palabras, no lo habrán buscado hasta encontrarlo, no habrán buscado y encontrado la puerta estrecha, ya habrá entrado por otra puerta. Por eso Jesús dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cómo? Como ladrón. Porque todo el sermón profético está apuntando a qué? Al momento en que Él viene como ladrón para que nosotros nos preparemos. Está preocupado por nosotros. No está hablando de las vírgenes, de lo que va a pasar en medio de las vírgenes. Ahora, ¿qué es el aceite? Vamos a dar un primer vistazo. Y lo más fácil es ver lo que no es. Como Jesús lo explicó, las vírgenes sensatas tienen aceite en sus lámparas y en sus vasijas, desde que salen a recibir al esposo, estando en la condición del ángel de Filadelfia, lo siguen teniendo mientras están dormidas y llegan a estar en el estado del ángel de la Odisea. Aunque son miserables, desventuradas, desnudas, siguen teniendo el aceite. Y no se les acaba después de ser despertadas, mientras recorren el camino a la ciudad de Dios. En cambio, las vírgenes insensatas solo tienen un poco de aceite en sus lámparas, que se les acaba después de ser despertadas por el clamor de medianoche. Y claramente en esta profecía, el aceite no es el Espíritu Santo por los siguientes motivos. Primero,
Y si alguno tiene alguna pregunta, puede abrir, por favor, el micrófono y preguntar, porque estamos haciendo un estudio, que lo importante es que podamos, digamos, si podemos, contestar a las preguntas y a las inquietudes que tengan. Entonces, fíjense, primero, los miembros del pueblo adventista, cuando el pueblo adventista salió a recibir al esposo, aunque tenían aceite en sus lámparas y algunos también en sus vasijas, como Dios les mostró en el Huay, aún no habían recibido el Espíritu Santo y no podían recibirlo hasta que completaran su primer trabajo y recuperaran el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre pecado. Y eso está claro en los mensajes que Dios nos dio. Dice Elena, un radiamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. ¿Y cómo? Tenemos que encontrar la puerta abierta, tenemos que encontrar el verdadero Jesús, tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. O sea, ¿habían recibido la bendición los adventistas? No, no. Cuando se bautizaban y eran hechos parte de la iglesia adventista, ¿recibían el Espíritu Santo? No. Pero el ángel de la Odisea cree que sí, porque le dijeron eso. Pero no es verdad. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero, ¿por qué el pueblo adventista no estaba preparado para recibir la lluvia temprana, recibir el Espíritu Santo? Porque no había sido sembrada la semilla del reino en sus corazones, no había sido recuperado el conocimiento de la verdad. Y Dios no podía dar la lluvia temprana. Entonces, claramente, ellos tenían aceite, sí. ¿Tenían el Espíritu Santo? No. El aceite no era el Espíritu Santo, es claro. Para ello, para recibir justamente el Espíritu Santo, tenían que recuperar el conocimiento de la verdad y debían arreglar sus lámparas y hacer que los dos testigos vuelvan a la vida, como anuncia la profecía, y solo lo harían después de ser despertados por el clamor de medianoche. Y esa es la promesa. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Y ahí el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Ahí van a tener el Espíritu Santo la promesa. Pero no lo tenían en el tiempo de Elena de White, no lo tenía Elena de White, porque ella tampoco había nacido de Dios, simplemente era un profeta de Dios. O sea, era guiada por el Espíritu de Dios como un profeta, pero no como una persona que hubiera entendido el Evangelio, hubiera creído en él y hubiera recibido el Espíritu Santo la promesa. Por eso, en esta profecía el aceite no es un símbolo del Espíritu de Dios. Está claro eso. Segundo punto claro, el ángel de la Odisea, que son las vírgenes dormidas, el ángel de la Odisea tiene aceite en sus lámparas y en sus vasijas, pero es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo. O sea, ¿cómo va a estar esa condición si tiene el Espíritu Santo? Es que no lo tiene. Como nadie puede recibir al Espíritu Santo y entrar al reino de Dios, al lugar santuario de Dios, sin antes haber sido lavado en la fuente y haber sido vestido con vestiduras blancas. Esta es la segunda clara razón por la cual el aceite que tienen las vírgenes dormidas en sus lámparas y en sus vasijas no es un símbolo del Espíritu de Dios. No puede ser. Simboliza otra cosa. Y tenemos que entenderlo. Y tercer punto, el Espíritu Santo es representado en la Biblia por el aceite de la unción, que debe estar en nosotros, debe morar en nosotros, y no se da por medida, ni se compra por medida. Como Jesús lo enseñó, porque ¿qué pasó con él? Él, cuando empezó su ministerio, leyó Isaías 61, y que dice ahí, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, puso su Espíritu en mí. Por eso Jesús era el ungido de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y en Juan 3:34 Jesús dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Y esto es importante, los enviados de Dios hablan las palabras de Dios, no sus palabras. Porque los guía el Espíritu de Dios, están ungidos por Dios. ¿Para qué? Para predicar sus palabras.
Y Dios no da el Espíritu por medida. ¿Está el Espíritu de Dios en una persona o no está? No tiene una parte del Espíritu de Dios, ni una porción. ¿Está o no está? Eso, nadie puede tener una porción extra de Espíritu Santo en su vasija. Tiene el Espíritu Santo de la promesa y es parte del templo del Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Jehová el Señor o no lo es. Y eso está claro. Como lo anuncia la profecía de Isaías 61, lo que ocurrió con Jesús, que fue ungido por Dios con su Espíritu, volvería a ocurrir cuando el hombre de escobilla completara su obra y enviara a sus mensajeros a predicar sus palabras y los lugares asolados fueran reedificados. Fíjense que esta profecía Jesús no terminó de cumplirla. La van a terminar de cumplir los 144.000. Y eso es claro. ¿Qué dice Isaías 61, 1 al 4? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró Jesús, porque su misión terminaba ahí. ¿Qué predicaba? El reino de los cielos se ha acercado, el año de la buena voluntad de Jehová está por llegar. Cuando la puerta de su casa se abre. Y Jesús predicó que la puerta se iba a abrir. Ahora, que la puerta se está por cerrar es la misión del pueblo adventista. Entonces, toda esta profecía se va a cumplir ¿en quiénes? En las vírgenes sensatas, que como Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús, van a recibir al mismo Espíritu Santo que recibió Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Y me ha enviado. Eso es lo que hace el hombre de escobilla cuando envía a sus mensajeros con su mensaje. A predicar buenas nuevas a los abatidos. Como Jesús, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Nosotros tenemos que predicar que el año de la buena voluntad de Jehová todavía está vigente. Pero va a terminar. Se va a cerrar la puerta. Primero, ¿para quién? Para las vírgenes insensatas. Y por eso Jesús nos manda a darle alimento a tiempo primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y va a estar por llegar el día de la venganza del Dios nuestro, el día de la ira de Dios, cuando se acabe el año de la buena voluntad de Jehová, como dijo Jesús, cuando llegue el fin. Y esa es nuestra misión. Ese es el mensaje de los tres ángeles. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, o sea, porque primero tenemos que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se les dé gloria en lugar de ceniza, como dice Isaías 60, 1 y 2, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa es la promesa. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, porque el pueblo de Dios, los sellados, como Dios le mostró en Ajuay, y como dice Ezequiel 9, son los que se angustian y lloran al ver lo que antes no veían. Y la promesa de Dios es que serán llamados árboles de justicia. Por eso Jesús dice, busquen el reino de Dios y su justicia, para ser justos como Dios es justo. Y los sellados serán llamados árboles de justicia. Árboles buenos, con fruto bueno. Plantío de Jehová, para gloria suya. Y ahí se va a cumplir la profecía. Los lugares asolados van a ser reedificados. Que dice la profecía, reedificarán las ruinas antiguas, como hizo el pueblo de Israel cuando volvió a su tierra. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Porque pasaría mucho tiempo hasta que los lugares asolados fueran reedificados. Y esto sí, son los discípulos de Jesús que van a seguir las pisadas de Jesús, como Dios le mostró en Juan en su primera visión, que estaban siguiendo a Jesús. De esto se trata la profecía de la obra que va a hacer el pueblo adventista en este tiempo, guiado por Dios. Entonces, lo que es el aceite de las vírgenes, podemos llegar a comprenderlo si ponemos a la primera visión de la Nehuay línea sobre línea con las otras palabras de Jesús. Ahora, voy a volver un poquito, ya que estamos hablando de esto, antes de dejarlo en suspenso. Aquí, ¿qué pasa en 1844? Las vírgenes salen a recibir al esposo. Hay un periodo de tardanza. ¿Tienen aceite? Sí. ¿Tienen el Espíritu Santo? No. Se duermen, llegan a estar en la condición del ángel de la Odisea,
Y en todo ese tiempo tienen justamente aceite. En el tiempo que las vírgenes estaban despiertas, tenían aceite. En el tiempo que están dormidas y son desventuradas, miserables, pobres y desnudas, tienen aceite. Ahora, ¿qué es ese aceite? Fíjense, tampoco es fe. ¿Por qué? Porque no arreglan sus lámparas y no tienen la fe verdadera porque no conocen la verdad. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tiene? Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque cuando puedan oír las palabras de Dios, ¿no?, ese hambre y sed de justicia se va a transformar en fe, en verdadera fe. ¿No? Y esa fe les va a permitir recorrer el camino angosto. ¿No? Pero tienen que tener fe en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y para tener la fe verdadera tienen que arreglar sus lámparas. Y esas lámparas no se le van a acabar. ¿Por qué? Porque tienen hambre y sed de justicia. Y cuando entran al reino de Dios, también tiene el Espíritu Santo la promesa y son guiados por el Espíritu de Dios. Y son transformados a imagen de Jesús por el Espíritu de Dios. Y cuando tienen el sello de Dios y empieza el tiempo de angustia, ya son parte del templo de Dios. Y reciben la lluvia tardía y van a predicar justamente el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y por supuesto, los estar sellados ya son árboles buenos y ninguno de ellos puede dar fruto malo. ¿No? Y como dice Jesús, ninguno va a salir del templo de Dios. Ya son hechos parte del templo de Dios y para siempre van a ser parte del templo de Dios. Aunque alguno llegue a ser un mártir. Entonces, por eso tenemos que llegar a entender en su contexto, ¿no?, el significado de cada una de estos símbolos. Pero bueno, volvamos un poco adelante. Sigamos adelante a nuestro estudio. Entonces vamos a ver lo que ocurre después del clamor de medianoche, porque eso es lo que Dios le mostró a Elena de White. En la primera visión que le dio Elena de White, Dios nos hizo muchas promesas. Fíjense que la primera visión está plagada de promesas al pueblo de Dios, a los siervos fieles. Ya dice mi primera visión. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Va a recorrer el pueblo adventista? Sí, es la palabra profética más segura. ¿Va a ser despertado? ¿Va a haber vírgenes sensatas? Sí. ¿Va a haber 144.000 sellados? Sí, es la palabra profética más segura. Ahora, ¿vamos a ser nosotros parte de los 144.000? Depende si tenemos aceite. Depende si compramos aceite. Si clamamos a Dios y le pedimos que Él nos dé el hambre y sed de justicia que necesitamos, para que nuestras lámparas no se apaguen, para que en medio de las pruebas que vamos a soportar, amemos más justamente la promesa de Dios que todo lo que vamos a tener que soportar. Y eso tenemos que comprarlo ¿de quién? De Dios. Solo Él puede hacerlo, como dice Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, la promesa es que el pueblo adventista va a recorrer el camino a la ciudad de Dios. Sí, lo va a recorrer. ¿Va a haber 144.000 sellados? Sí. Por eso la iglesia adventista no va a caer, va a triunfar, porque va a cumplir su misión. Entonces, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguardan a su Señor cuando regrese del festín de bodas. Tengo quizás el deber de daros un breve esbozo de lo que Dios me ha revelado. Y estas son algunas cosas que vamos a puntualizar y vemos en la visión. Primero, el pueblo adventista sería el primero en volver a recorrer el camino a la ciudad de Dios, porque la iglesia primitiva recorría ese camino angosto. Y cuando recuperara el conocimiento de la verdad, el pueblo adventista lo volvería a recorrer. Esa es la promesa de Dios. Y dice Elena, mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Entonces, simbólicamente, Dios le hizo sentir eso, la elevó. Y dice ella, miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba donde estás. Alcé mis ojos
y arriba de ella, y lo interesante es que ella no estaba en el camino. Ella vio lo que iba a pasar en el futuro, porque ella no estaba en ese camino. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo, incluso encima donde estaba ella. Y el pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Entonces, ¿qué tenía que hacer para entrar por las puertas de la ciudad? Llegar al final del camino angosto. Y Dios nos mostró de este modo lo que tenemos que hacer, siguiendo las pisadas de Jesús. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, porque había adventistas que no lo estaban recorriendo. ¿Y qué estaban haciendo los adventistas que recorrían el sendero? Como cuando ponemos línea sobre línea lo que Dios dijo, estaban dándole alimento a tiempo a sus hermanos, estaban predicando el Evangelio de reconciliación, para que ellos también entraran al reino de Dios y empezaran a recorrer el camino angosto. Porque esa es la misión de los siervos fieles hasta que Jesús venga a buscarlos. Y en el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Y fíjense que esta brillante luz es la que despierta a Miriam en su sueño, o sea, cuando Dios le muestra el espectáculo de todas las profecías ordenadas correctamente, que brillan 10 veces más que antes, y él da un grito de gozo, ese grito lo despierta. Esa luz es la que despierta al pueblo adventista, es la verdad presente para el pueblo adventista. Cuando el pueblo adventista la entiende, se despierta. Y ahí se produce el clamor de medianoche. Pero esa luz brilla a todo el sendero, o se ilumina todo el camino, ¿no? Para que sepamos paso a paso cuál es el camino que tenemos que recorrer, y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Entonces vamos a ver segundo punto que podemos destacar. Elena de White fue llevada en visión al momento en que el pueblo adventista había encontrado la puerta abierta, la puerta estrecha, y una parte del pueblo adventista había entrado por ella y estaba recorriendo el camino angosto rumbo a la ciudad de Dios, que se encontraba en su último extremo, al final del camino. Esto ocurriría cuando completáramos nuestro primer trabajo, se produjera el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva y se escuchara el clamor de medianoche que despertaría al pueblo adventista. El cuarto punto es que la luz del clamor de medianoche debe iluminar todo el camino que lleva a la ciudad de Dios, ¿no? Porque en el clamor de medianoche sería predicada nuevamente toda la verdad echada por tierra, ¿no? Junto al mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías. Esa es la verdad presente para el pueblo adventista. Y al entrar por la puerta estrecha, todos los que estaban recorriendo el camino angosto habían recibido el Espíritu Santo de la promesa y habían nacido de Dios. Y eso es importante. Ahí sí, esta es una clara señal. ¿Quién había recibido el Espíritu Santo de la promesa? Los que habían entrado por la puerta estrecha estaban recorriendo este camino. Todos habían nacido de Dios. Ahora sí se había producido el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva. Y en la visión, Elena de White no estaba recorriendo el camino angosto, ¿no? Estaba viendo lo que pasaría con los que empezarían a recorrerlo para poder contarlo. Pero fíjense que ella no tuvo la oportunidad de vivirlo, porque el reavivamiento de la piedad primitiva recién se produciría en la última generación. Ahora, esto es lo que ella vio. Delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, porque tenían los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, iban seguros. Ahora, ¿pero qué pasa? Fíjense, todos estos habían nacido de Dios. Y podemos encontrar en la parábola del sembrador un paralelo, porque hay algunos donde la semilla cae entre los pedregales y la persona que escucha la palabra la recibe con gozo. Pero como dice Jesús, al venir la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Y qué pasa? ¿Qué le muestra Dios a Elena de White? Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba, levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban, aleluya. Pero no todos se reaniman, sino otros, dice Elena de White, negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos,
diciendo que no era Dios que los había guiado hasta allí. ¿Qué pasa? Pierden su fe. ¿En qué? En la luz que ilumina el camino, pero esa luz es la luz de sus lámparas. Porque todos tuvieron que arreglar sus lámparas y todos tuvieron que comprobar si estas cosas eran así o no eran así. Y los que niegan temerariamente la luz que brilla tras ellos, diciendo que no es Dios el que los había guiado hasta allí, ¿qué es lo que pasa? Pierden su fe. ¿En qué? En la luz de sus lámparas. Y ahí se acaba el aceite para ellos. Porque lo que antes era hambre y justicia, ahora es fe. Porque oyeron la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Ahora se les acaba. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas. De modo que tropezaron y perdiendo de vista el blanco y a Jesús. O sea, ¿el blanco cuál es? Es llegar a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Porque eso es lo que Dios estaba haciendo en ellos, lo estaba transformando en imagen de Jesús. Pero, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. A pesar de haber recibido del Espíritu Santo la promesa, a pesar de estar recorriendo el camino angosto. Y esto es una advertencia. ¿Para qué? Para que compremos oro respirando fuego y vestiduras blancas para vestirnos, pero para lograr eso, ¿qué necesitamos? Comprar aceite. Pedirle a Dios tener justamente lo que necesitamos tener, hambre y sed de justicia, como dijo Jesús, para que nuestro aceite nos acabe. Es una profecía, es la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir? Que algunos adventistas, porque no todos empiezan a recorrer el camino angosto, algunos de los que entren por la puerta estrecha y estén recorriendo el camino angosto, no van a llegar al final del camino. Pero pocos van a entrar, como dijo Jesús, por la puerta estrecha. Pero no todos los pocos van a llegar al final del camino. Y esto es una advertencia para nosotros. Entonces, como vemos, el pueblo adventista estaba siguiendo a Jesús, estaba siguiendo sus pisadas en el camino angosto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice el autor de Hebreos, justamente en Hebreos 12. Ahora, y el camino a la ciudad de Dios no es corto, porque en este camino tenemos que ser perfeccionados. O sea, no es algo mágico. Recibo el Espíritu Santo y mañana reflejo la imagen de Jesús. No. Como dice Pablo en Romanos 8, por el Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y ese camino, como saber, en otro sueño, en otra visión que Dios le da a Juan, se va haciendo más estrecho. Y a cada paso tenemos que tomar decisiones. Y algunos adventistas, a pesar de haber recibido al Espíritu Santo y haber nacido de Dios, se cansarían, negarían la luz del clamor de medianoche. Aquí está, al revés. Y dirían que no habría sido Dios el que los habría conducido hasta ahí. Y negarían la luz que habría salido de sus propias lámparas. Entonces esa luz se apagaría para ellos, sus lámparas se apagarían, porque se les habría acabado el aceite. Pero fíjense, cuando entendemos y ponemos línea sobre línea todo esto que Dios nos mostró, empezamos a entender el significado de los símbolos. Entonces, fíjense, se caerían del camino. O sea, pues, podemos estar nosotros en ese camino con nuestros hermanos y caer nosotros, o nuestros hermanos se pueden caer. Y por eso tenemos que preocuparnos en alentarlos, ¿no? Como hace Jesús. Se caerían del camino y no llegarían a recibir el sello de Dios. Habrían perdido su fe en la luz de sus lámparas. Y la siguiente escena, como Dios les mostró posteriormente en el Juárez, salta a el tiempo de la sexta plaga, cuando Dios va a liberar a los vencedores y va a anunciarles el día y la hora de la segunda venida de Jesús. Por eso vamos a ver que en esta visión que Dios le da hay escenas y salta de un lado a otro. Y nosotros, por supuesto, tendríamos que ordenarlas. Entonces, la próximo que ella vio es lo siguiente. Dice, pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. ¿Cuándo pasa esto? ¿Qué nos anuncia? ¿Cuando viene como ladrón? No. Esto pasa en la sexta plaga. Vamos a ver cuando Dios resucita a los que habrán muerto predicando el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y libera a su pueblo.
a todos, hasta toda la gran multitud que estaría siendo perseguida. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremotos. Luego, la visión se enfoca en el comienzo del tiempo angustia. O sea, vuelve atrás, porque esto es la sexta plaga y ahora vuelve atrás. Cuando los 144.000 sellados del pueblo adventista reciben la lluvia tardía y salen a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y dice Elena, cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo. Y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. Tenían el nombre de Dios escrito en la frente, pero no decía Dios, es el carácter de Dios. Y además, esto es un símbolo, es una visión simbólica, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Y en la próxima escena se vuelve al tiempo previo a la sexta plaga, donde la sinagoga de Satanás, como Dios les mostró en el Juárez en la visión del gran conflicto, se refiere principalmente a los impíos adventistas, ¿no? Las vírgenes insensatas, los adventistas nominales, que en vez de buscar y encontrar y entrar por la puerta estrecha al templo de Dios, habrán entrado por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás y habrán llegado a conocer las profundidades de Satanás. Y como dice Elena, cuenta que Dios le mostró, los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculos santos, y ellos adoraron a nuestras plantas. Ahora, así es como está escrito, pero fíjense cómo Dios les reveló cosas adicionales sobre esto, en la visión del gran conflicto. Y el mensaje de Jesús al ángel de Filadelfia es este. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierre, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál es esa puerta abierta? Él es la puerta. Él dice: yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, encontrar esa puerta es encontrarlo a Él, encontrar al santo, al verdadero Jesús. Porque desde el tiempo de la apostasía, Roma adora al anticristo, al falso Jesús. Y ese conocimiento se perdió, el que tenía la iglesia primitiva, cuando fue echada por tierra la verdad. Y Lutero y los protestantes que salieron de Roma no alcanzaron a completar la reforma, no encontraron la puerta abierta, no encontraron la verdad acerca de Jesús. Y esa es la misión del pueblo adventista. Ellos siguieron adorando ¿a quién? Al Jesús al que conocían en la iglesia católica, no al verdadero. No habían encontrado la verdad. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero Jesús dice, después de decirnos que busquemos la puerta abierta, que lo busquemos a Él, nos dice que va a haber otros que no lo van a buscar y van a entrar por la otra puerta y van a ser hechos parte de la sinagoga de Satanás. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, no a la iglesia de Cristo, sino la iglesia de Satanás, a los que se dicen ser judíos, cristianos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y este es un mensaje a la iglesia remanente, porque está diciendo que la iglesia remanente va a haber una sinagoga de Satanás, ¿no? Como Jesús lo dijo, va a haber trigo y cizaña. El trigo es el pueblo que recibe la verdadera lluvia, que hace germinar la verdadera semilla y es hecho parte del templo de Dios. El pueblo adventista que está recorriendo el camino angosto, y la cizaña, la sinagoga de Satanás, son los que entran por la puerta ancha. Y eso es claro. Y Dios se lo mostró a Elena White para que no tengamos ninguna duda de esto. Entonces esto es lo que ocurre en el momento en que Dios libera a su pueblo, justamente cuando llega el tiempo de la sexta plaga. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo.
al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación, porque sabían lo que iba a pasar y estaban esperando verla. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios, todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras, pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéndose los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel, estos son los mártires, porque se tiene que completar el número de mártires de Jesús durante el fuerte pregón, y guardando el sábado, se levantaron glorificados. Entonces, ¿qué pasa? Los que murieron se levantan glorificados, y los que los mataron los ven. Se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Ahora, ¿qué pasa cuando esto pasa? Y Dios hace secar el gran río Éufrates y le abre los ojos a los impíos. Y ahí hay ministros adventistas, como dice el Joel, que habían engañado al pueblo adventista. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad fue una siembra. Y por eso, como dice Elena, muchos adventistas no se van a preparar, porque van a ser engañados. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha. O sea, él está con los que fueron a perseguir al pueblo adventista, cuando Dios los libera. Y como leemos en Conflicto del Siglo, los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, a los líderes del pueblo adventista, ven ahora las cosas en su verdadera luz, se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. Y así se va a cumplir la profecía de Jesús. Ahora, lo triste es que nuestros hermanos que confiesan ese tiempo hicieron lo que hicieron porque habrán sido hechos parte de la sinagoga de Satanás. Y esto es muy triste, por eso Dios lo reveló por medio de la joya del pueblo adventista, para que nosotros no nos falte conocimiento de la verdad presente, sepamos lo que está pasando y lo que va a pasar. Y la siguiente escena de la primera visión es la escena de la segunda venida de Jesús. Dice Elena: pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecita negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. O sea, Dios nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. En el tiempo de la sexta plaga, después los impíos se vuelven y le dan su castigo a la Gran Babilonia, incluyendo a los impíos adventistas, y tiene que caer la última plaga, la séptima. Pero el pueblo adventista empieza a ver la nubecita, aparece la nubecita, y esa es la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca, cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris, y en torno de ella aleteaban 10.000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Sus cabellos blancos y rizados le caían sobre los hombros y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego. En la mano derecha tenía una voz aguda y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran como llamas de fuego y escudriñaban de par en par a sus hijos. Fíjense, esto es simbólico, porque el juicio ya se llevó a cabo. Simplemente viene a llevar a quién, con él a su esposa. Palidecieron entonces todos los semblantes y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Todos nosotros exclamamos: ¿quién podrá permanecer? ¿Está mi vestidura sin manchas? Después cesaron de cantar los ángeles y por un rato quedó todo en pavoroso silencio cuando Jesús dijo: quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir.
Ahora, ¿qué hay que ser? Un pan sin levadura. Bastaos mi gracia. Al escuchar estas palabras, se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó todos los corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar, mientras la nube se acercaba a la tierra. Dice ella, luego resonó la argentina trompeta de Jesús. No pues que sea argentina, sino de plata. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús, a medida que él iba ascendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos y después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó, despertad, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron, aleluya, gloria a Dios, a reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado a su lado y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Esto es lo que Dios le mostró, pero sigue la visión. Y esta nueva escena, en la nueva escena se nos presenta los 7 días del viaje de los redimidos al cielo y cómo sucede en la fiesta de los tabernáculos. En el 8º día hay una santa convocación. Entonces, ¿qué pasa? Somos arrebatados, dice Elena, y juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. ¿Y qué pasa en el 8º? Donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Ahora, y durante esos 7 días, todos los redimidos van a estar en esta nube, donde está el trono de Dios, con Dios. Y ahí se va a cumplir lo que dice la fiesta de los tabernáculos. Pero cuando lleguen todos al cielo, porque algunos, como dice el autor de Hebreos, los que vivieron durante el tiempo del Antiguo Pacto, no fueron perfeccionados. Y los que habrán recibido el sello de Dios en la última generación son todos, o sea, los 144.000, la gran multitud tendrá el sello de Dios. Pero los otros redimidos no. Y en esta fiesta de bodas, porque son parte de la esposa, aunque no fueron perfeccionados, tienen que ser perfeccionados. Entonces, cuando llegan al cielo, tienen que estar todos en la misma condición. Nos dio también, entonces, el 8º día Jesús sacó coronas y nos enseñó con su propia mano. ¿A quién? A todos los que había llevado con él. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. Por los 144.000 son columnas del templo de Dios. Son capitanes en Judá, como dice la profecía de Zacarías. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco, desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro derredor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Entonces, fíjense que la que ella vio en la primera visión, la ciudad, es simbólica, porque llegaba al final del camino angosto. Y los 144.000 habían llegado, habían entrado por ella y tenían el nombre de la ciudad de Dios escrito en la frente, porque era la ciudad de Dios. Pero en el cielo hay otra ciudad que es distinta. Entonces, fíjense esto. Había ángeles en todo nuestro alrededor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso y posándolo en la perrina puerta, le hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo: en mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad. Todos entramos con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad. Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura, y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. En una margen había un tronco del árbol y otro en la otra margen, ambos de oro puro y transparente. Al principio pensé que había 2 árboles, pero al volver a mirar vi que los 2 troncos se unían a su parte superior y formaban un solo árbol. ¿Cómo era? De oro puro. El oro que se compra Jesús. Es lo que el pueblo de Dios ya tiene en su corazón. ¿Por qué? Porque comió el fruto del árbol de la vida.
porque esta parte de la profecía es simbólica. Así estaba el árbol de la vida en ambas márgenes del río de vida. Sus ramas se inclinaban hacia donde nosotros estábamos y el fruto era espléndido, semejante a oro mezclado con plata. Todos nos ubicamos bajo el árbol y nos sentamos para contemplar la gloria de aquel pasaje. Cuando los hermanos Fitch y Stockman, que habían predicado el Evangelio del Reino y a quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarlos, se llegaron a nosotros y nos preguntaron qué había sucedido mientras ellos dormían. Ahora, ¿quién son estos hermanos? Carlos Fitch, es el que hizo uno de los cuadros, ¿no?, que Dios le mandó a hacer en el Huay. Y el hermano Stockman era otro adventista, otro de los pioneros, que durmieron. Entonces Dios simbólicamente le está diciendo que esos adventistas que salieron a recibir el esposo y durmieron, también iban a estar en el grupo. No eran parte de los 144.000, ¿no?, pero van a estar con todos los redimidos cuando Jesús venga a buscarnos. Procuramos, dice Elena, recordar las pruebas más graves porque las que habíamos pasado simbólicamente, como si ello hubiera pasado en la última generación. Y los que estaban con ella al comienzo les preguntaban, pero resultaban tan insignificantes frente a lo incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas y todos exclamamos, aleluya, muy poco nos ha costado el cielo. Pulsamos entonces nuestras áureas arpas con ecos, cuyos ecos resonaron en las bóvedas del cielo. Y ahora Dios le muestra otra escena. Pero ahora saltamos al milenio, después del milenio a la tierra nueva. La nueva escena se refiere a lo que sucede después del milenio y la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Con Jesús al frente, dice ella, descendimos todos de la ciudad a la tierra y nos postramos sobre una gran montaña que, incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos, de modo que quedó hecha una vasta llanura. Miramos entonces y vimos la gran ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 13 en cada uno de sus 4 lados y un ángel en cada puerta. Todos exclamamos, la ciudad, la gran ciudad, ya baja de Dios, del cielo. Descendió, y aquí, fíjense, me pasa un error, se ve que les falta, se lo voy a agregar, le falta un signo de admiración para completarlo. Descendió pues la ciudad y se asentó en el lugar donde estábamos. Comenzamos entonces a mirar las espléndidas afuera de la ciudad. Allí vi bellísimas casas que parecían de plata, sostenidas por 4 columnas engastadas de preciosas perlas muy admirables a la vista. Estaban destinadas a ser residencias de los santos. En cada una había un anaquel de oro. Vi a muchos santos que entraban en las casas y, quitándose las resplandecientes coronas, las colocaban sobre el anaquel. Después salían al campo contiguo a las casas para hacer algo con la tierra, aunque no en modo alguno como para cultivarla como hacen ahora. Una gloriosa luz circundaba sus cabezas y estaban continuamente alabando a Dios. Y sigue la visión, dice ella, vi otro campo lleno de toda clase de flores, y al cortarlas exclamé, no se marchillarán. Después vi un campo de alta hierba, cuyo hermosísimo aspecto causó admiración. Era de color verde vivo y tenía reflejos de plata y oro al ondular gallardamente para gloria del Rey Jesús. Luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales. El león, el cordero, el leopardo y el lobo, todos vivían allí juntos en perfecta unión. Pasamos por en medio de ellos y nos siguieron mansamente. De allí fuimos a un bosque, no sombrío como los de la tierra actual, sino esplendente y glorioso en todo. Las ramas de los árboles se mecían de uno a otro lado y exclamamos todos, moraremos seguros en el desierto y dormiremos en los bosques. Atravesamos los bosques camino hacia el monte de Sión. Fíjense que esto es simbólico, está hablando del monte Sión en la tierra nueva. En el trayecto encontramos un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos que también tenía un ribete rojo en sus vestiduras, ¿no?, que habían sido mártires.
El monte de Sión estaba delante de nosotros y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes o, si lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo. El boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera, doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar. Y exclamamos: aleluya. Entonces, ¿qué le quería mostrar Dios? Que los 144.000, como dice Jesús, entran a ese templo, pero no después del milenio, ¿no? Porque entran cuando son sellados. Entonces esto es algo simbólico que Dios le está mostrando. Ahora, y sigue la visión. Lo que Elena está viendo simbólico, es un símbolo del templo de Dios, ¿no? Porque Juan dice que él vio justamente la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, y no viene ya templo, ¿no? Porque el templo de ella es Dios mismo. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Ahora, fíjense, estas columnas son de oro puro, pero son un símbolo de los 144.000. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los 144.000. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Y la última cena nos muestra la cena de bodas del Cordero, que sucede 1000 años antes de que haya cielos nuevos y tierra nueva. Por eso, fíjense, esta visión son escenas, como lo que Dios le mostró a Juan. Una escena, después salta a otra escena y ahora vuelve. Pronto oímos su amable voz que decía: venid, pueblo mío, habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufriste por mí, venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros. Y esta es la cena de bodas del Cordero. Esto es lo que ocurre en estos 7 días del viaje desde la tierra al cielo. Nosotros exclamamos: aleluya, gloria, y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo, nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto y respondió: todavía no. Fíjese lo que habrá sido por Elena ser llevada ahí y ver todo esto y volver a la tierra. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida del manantial, ¿no? El agua del manantial. Y añadió: debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado, ¿no? Esa es la misión de los siervos fieles. Una vez que Dios nos hace entender, ¿no? O como a Miller le muestra ese espectáculo glorioso que brilla 10 veces más, tiene que contárselo a sus hermanos. Esa es la misión de los siervos en este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviese alas de paloma, echaría a volar para obtener descanso. Y aquí termina esta primera visión, que como vemos está llena de promesas para el pueblo adventista, y que nos muestra el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la ciudad de Dios. ¿Cuándo? Antes del comienzo del tiempo de angustia, porque tenemos que llegar ahí, ser hechos parte del templo de Dios y parte de la ciudad de Dios, ser hechos columnas en el templo de Dios, porque esa es la promesa de Dios. Y es fiel, Dios es fiel a sus promesas y eso va a pasar. Depende de nosotros si compramos o no compramos de Él, justamente, ¿qué cosa? Primero, aceite. Si le pedimos que Él nos dé hambre y sed de justicia, ¿para qué? Para que cuando enfrentemos las pruebas no se nos acabe el aceite. Como lo veremos,
las siguientes visiones de Elena White amplían este panorama. O sea, Dios primero le da esta visión y después empieza a ampliarle cada uno de estos aspectos, ¿no? Y esta es la primera visión de Elena White, ¿no? Espero que sea útil para todos ustedes, porque es lo que Dios nos dio para este tiempo, para que lo leamos, lo entendamos y pongamos todas las visiones de Elena White línea sobre línea con la palabra de Dios. Esa es la verdad presente para el pueblo adventista, como Dios nos mostró. Es la verdad presente que necesita conocer las ovejas perdidas en la casa de Israel. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.